Bienvenidos a este curso de físico-química que va a ser completamente online. A través de vídeos pues iremos explicando la teoría y resolviendo ejercicios, de manera que se puede estudiar completamente esta asignatura pues a través de esos vídeos y la resolución de esos ejercicios. Muy bien, el primer tema de físico-química es un tema fundamental, ¿vale? Que es lo que vamos a ver en ese primer tema son los principios fundamentales de la termodinámica. Es tan importante que los temas siguientes en realidad son solo una aplicación concreta de lo que vamos a ver en este tema, ¿vale? O sea que este tema realmente es absolutamente fundamental. El que domine este tema tendrá muy fácil después continuar con la asignatura y el que no lo tendrá muy difícil, ¿vale? Pero es un tema que por eso va a ser un poquito más extenso. Nos tenemos que entretener en esto, primero porque es interesante, o sea que realmente uno aprende mucho, y en segundo lugar porque eso que vamos a aprender es tremendamente útil, ¿vale? Entonces nos va a dar igual, entre comillas, gastar el tiempo que sea necesario para que se entiendan bien los conceptos, los principios de la termodinámica. Cuando uno pronuncia esta palabra, termodinámica, en general al estudiante le entra como un escalofrío, ¿no? de miedo ante esa materia, porque parece que es algo tremendamente difícil y complicado, y sin embargo es todo lo contrario. Es verdad que hay que ser preciso a la hora de hablar, a la hora de expresarse, pero en realidad las ideas fundamentales son simples. Y además de ser simples, son tremendamente útiles, con lo cual vale la pena invertir este esfuerzo inicial, porque así adquiriréis una herramienta que os servirá en el futuro, ya no solo para esta asignatura, sino para muchas otras asignaturas y muchas otras áreas del conocimiento. Bien, bueno, pues empezamos con esta primera parte, una introducción breve a la termodinámica como una ciencia fundamental, ¿no? Una ciencia fundamental. Os recomiendo que tengáis el PDF delante, para ir repasando conforme yo voy hablando, pues la transparencia que aquí aparece proyectada. Lo digo porque probablemente no se pueda leer muy bien el texto aquí en la transparencia, pero si lo tienes delante con el PDF que os podéis descargar bien en la plataforma de enseñanza virtual o bien en el canal de YouTube, en la parte de abajo del vídeo, pues con ese PDF delante es mucho más fácil seguir la explicación que voy a ir haciendo aquí. Lo primero que tenemos que hacer es definir la termodinámica, es decir, ¿qué es la termodinámica? ¿Qué es? Bueno, se podrían decir muchas cosas, pero se podría decir que es la ciencia empírica, esto es una característica fundamental de la termodinámica. La termodinámica no hace suposiciones, la termodinámica no se basa en teorías, sino que se basa directamente en la observación del comportamiento de los cuerpos, de los sistemas, y de ahí extrae conclusiones. Luego no hace hipótesis, no hace teoría, ¿vale? Es una ciencia puramente empírica, que parte de la observación y la experiencia, punto. Ese es su fundamento y su principal fortaleza, ¿vale? Entonces, la ciencia empírica que analiza las propiedades observables, por tanto medibles, propiedades observables, de los sistemas macroscópicos, por tanto de los sistemas a los que estamos acostumbrados a tratar o a movernos entre ellos, ¿no? O sea, cantidades pues de gramos, de miligramos, incluso de microgramos, ¿no? Que ya son cantidades pequeñas, pero incluso serían tratables, ¿no? O sea, las cantidades habituales de los cuerpos macroscópicos, ¿no? Los volúmenes habituales, lo que uno maneja en el laboratorio, ¿eh? Bien, pues analiza las propiedades observables de esos sistemas. Por lo tanto, define y analiza qué es la presión y a qué presión está un sistema, qué es el volumen, ¿no? Y qué volumen ocupa un sistema, la composición química, ¿no? De qué está hecho ese sistema, la temperatura, que es una variable fundamental. Si cambia la temperatura, cambia todo. De ahí viene quizá el nombre de termodinámica, porque realmente a partir de un cambio en la temperatura se generan un montón de cambios en el sistema. Bien, entonces, por un lado la termodinámica
Ya hemos dicho, una ciencia empírica, directamente observa a ver qué ocurre en esas propiedades medibles de los sistemas grandes, de los sistemas macroscópicos, los sistemas habituales, ¿vale? Determina las relaciones existentes entre ellas, y dice, bueno, la presión va por un lado, el volumen por otro, la temperatura por otro, o tienen relación entre sí. O sea que si yo cambio la presión, puede cambiar la temperatura, puede cambiar el volumen. Entonces veremos que efectivamente esas propiedades están relacionadas entre sí. Pues la termodinámica estudia también cuáles son esas relaciones. Entre ellas, entre las propiedades del sistema, presión, temperatura, volumen, composición, etc., y la relación que tienen con la energía. Con la energía. Otra magnitud fundamental para la termodinámica, la energía. Bien, entonces resulta que veremos, de acuerdo con el primer principio, ¿no?, que los cuerpos físicos tienen una propiedad, igual que están a una presión, ocupan un volumen, están a una cierta temperatura, tienen una cierta densidad, lo que sea, pues también tienen una energía, es una propiedad intrínseca de la materia, una propiedad. Bien, tienen energía. Y a la termodinámica le interesa muchísimo saber qué relación hay entre la energía que tiene un sistema, cuánta energía tiene, y, por ejemplo, su temperatura, el volumen y la presión. ¿Qué relación existe entre la energía que tiene un sistema y esas propiedades que podemos medir? Y también le interesa a la termodinámica, por último, estudiar cómo evolucionan los sistemas con el intercambio de energía. ¿Cómo se intercambia la energía entre un sistema y los alrededores, lo que está alrededor del sistema? ¿Cómo se puede intercambiar la energía? Pues principalmente a través de calor, ¿vale? Calor, o a través de trabajo. Si yo hago trabajo sobre un sistema, le estoy dando energía. Yo gasto energía porque yo estoy haciendo el trabajo, y como la energía, como veremos, ni se crea ni se destruye, pues ¿dónde acaba esa energía? En el sistema sobre el que he hecho ese trabajo. Por tanto, he transferido energía que yo tenía, se le ha dado al sistema a través de la realización de un trabajo sobre él. Lo mismo pasa con la transferencia de calor, ¿no? El calor es transferir energía de un cuerpo que está más caliente a un cuerpo que está más frío. Cuando uno pone dos cuerpos a distinta temperatura, los pone en contacto, lo que se observa es que de modo espontáneo, es decir, automáticamente, el cuerpo a más temperatura empieza a perder temperatura y el cuerpo a menor temperatura empieza a subir su temperatura. ¿Hasta cuándo? Hasta que se igualan las temperaturas. Esa es la observación experimental. Entonces el cuerpo que estaba más frío se ha calentado y el que estaba más caliente se ha enfriado. Hay una transferencia de energía térmica, ¿vale? A esa transferencia de energía pues le llamamos calor. Bien, y también pues se puede transferir energía, por ejemplo, en forma de radiación. Por ejemplo, todos los cuerpos, por el hecho de estar a una cierta temperatura, emitimos radiación infrarroja. Todos los cuerpos. Vosotros que estáis viendo este vídeo y yo mismo estamos emitiendo radiación infrarroja, ¿vale? Luego estamos perdiendo energía en forma de radiación. Aparte de que efectivamente somos una fuente de calor, porque estamos a más temperatura que nuestro entorno, ¿no? Habitualmente, ¿no? Tenemos 36, 37 grados de temperatura y el entorno puede estar a 20, 22. Luego constantemente estamos transfiriendo calor, estamos perdiendo energía también en forma de calor hacia el entorno. Bien, pues todo esto lo estudia termodinámica, ¿vale? O sea, le interesan, por tanto, primero, exclusivamente la observación experimental. Nada de teorías y suposiciones. No. ¿Cómo se comporta el sistema? Bien. ¿Y cómo estudio el comportamiento del sistema? Pues midiendo ciertas propiedades, la presión, el volumen, la temperatura, la composición, etc. Bien, después estudio también si hay alguna relación entre esas propiedades, entre la presión, la temperatura, el volumen, si están relacionadas entre sí de alguna manera, cómo se relacionan esas propiedades con la energía que tiene el sistema y cómo puedo intercambiar energía con el sistema. Si yo le puedo dar energía o me puedo beneficiar de la energía del sistema. Si yo le puedo dar trabajo o me puedo beneficiar del sistema haciendo que realice trabajo para mí. Todo esto le interesa a la termodinámica. Todo esto es la materia de estudio propia de la termodinámica. Por tanto, ciencia empírica que estudia todo esto que acabamos de ver. Muy bien.
¿Qué más podemos decir? Pues ya lo acabo de comentar, pero conviene incidir una vez más, ¿eh? No se basa en ninguna hipótesis teórica, ¿vale? En ninguna hipótesis teórica. Se basa directamente en la observación de los sistemas. O sea, por tanto, por ejemplo, a la termodinámica le da igual si el sistema está compuesto de átomos, moléculas o lo que sea. No hace ninguna suposición respecto a la composición de la materia, a su estructura interna, ¿eh? Solo sencillamente mide la masa y la naturaleza química. Son átomos, son moléculas, le da igual. Eso ya es una teoría, ¿eh? La teoría atómico-molecular. A la termodinámica le da igual, ¿no? No hace ninguna hipótesis ni se basa en ninguna teoría, sino en la observación directa. Yo aquí tengo agua y tengo 500 gramos de agua a esta temperatura y a esta presión. Punto. No, pero es que el agua en realidad es una molécula que son 3 átomos que están unidos entre sí, hay puentes de... Eso le da igual a la termodinámica, absolutamente igual. Muy bien. Bien, luego se basa en la observación directa, no hace teorías ni se basa en ninguna teoría o hipótesis. Bien, hace deducciones y se basa, ¿no?, en la deducción lógica desde la observación experimental directa al comportamiento del sistema. O sea, observo cómo evoluciona el sistema y de ahí extraigo conclusiones. Y digo, pues siempre que le hago esto, evoluciona de esta manera. Siempre que le doy calor, pues sube la temperatura, ¿no? O no, porque hay momentos en que le das calor y en vez de subir la temperatura lo que se produce es un cambio de fase. El agua líquida pasa a gas o... Bien, observo y anoto. Observo y anoto. Y de mis anotaciones soy capaz de concluir por deducción lógica que los sistemas se comportan de una determinada manera. Siempre se comportan de esa manera. Y así, mediante la evidencia experimental reiterada, soy capaz de extraer leyes, principios, es decir, comportamientos que siempre suceden en la naturaleza. Bien. Esa es la principal fortaleza de la termodinámica. Como no se basa en ninguna hipótesis ni en ninguna teoría, pues es una ciencia que no puede caerse, ¿eh? Que nadie puede demostrar que es falsa, justamente porque lo único que está haciendo es levantar acta del comportamiento observable de los sistemas. Entonces, para que la termodinámica cayera como ciencia y dijera, no, ya no sirve, ¿no? Para que cayera la termodinámica, la materia, el universo material, tendría que dejar de comportarse como se ha comportado siempre. Eso es francamente improbable, ¿de acuerdo? Muy bien. Y además, si cayera la termodinámica, con ella caerían todas las demás ciencias, porque se basan en los principios fundamentales de la termodinámica. Todas las ciencias cumplen los principios fundamentales de la termodinámica. Muy bien. Por eso es tan llamativa y tan atractiva, ¿eh? Tiene una fuerza tremenda, ¿no? Albert Einstein lo describió de esta manera. Dice, una teoría, lo tenéis aquí escrito, ¿no? Una teoría es más impresionante conforme mayor es la simplicidad de sus premisas, y es verdad que la termodinámica, como no hace premisas, es todo súper simple, ¿eh? Veréis que los principios fundamentales se pueden enunciar hasta 4 principios, pero los fundamentales son el primero y el segundo. Muy simples, ¿vale? O sea, las premisas son súper sencillas, ¿vale? Y parten de la observación. Dice, pues, una teoría es tanto más impresionante conforme mayor es la simplicidad de sus premisas, más variada es el tipo de cosas que relaciona. Fíjate que he llegado a unos principios muy básicos, ¿eh? Pues con eso soy capaz de relacionar una cantidad de cosas distintas tremenda. O sea, tiene una utilidad extraordinaria, ¿no? Y más extenso su ámbito de aplicación, ¿eh? Eso es lo que las 3 características, digamos, Albert Einstein decía para que una teoría le causara impresión. Diga, bueno, esto es impresionante, ¿no? Con estas 2 cosas tan simples es capaz de relacionar tantísimas cosas y explicar una cantidad enorme de comportamientos diversos. Pues eso es justamente lo que ocurre con la termodinámica, ¿no? Por eso dice Albert Einstein, ¿no? Dice, por eso la termodinámica clásica me ha impresionado tan hondamente. Es la única teoría física de contenido universal de la que estoy convencido que, dentro del ámbito en que son aplicables sus conceptos básicos, nunca será depuesta. Es decir, la termodinámica es irrefutable. La termodinámica es irrefutable, porque la termodinámica sencillamente es la constatación del comportamiento observable de los sistemas.
Con lo cual, efectivamente, no hay nadie que pueda decir, no, la termodinámica se equivoca, pero es imposible. Sería lo mismo que decir, no, es que, no sé, las vacas vuelan, ¿no? Pues no, las vacas no vuelan, mire usted, ¿no? Pues las pueden lanzar con una catapulta, pero las vacas por sí mismo no vuelan, ¿eh? Esto es una evidencia. Pues eso, la termodinámica se basa en evidencias experimentales, ¿verdad? No se puede equivocar, porque directamente está levantando acta de lo que se observa, de cómo se comportan las cosas. Y esa es su principal fortaleza. Bien, eso es lo que dice este punto, ¿no? La termodinámica, de alguna manera, lo único que hace es, como un notario, levantar acta del comportamiento natural que se observa en el mundo macroscópico, o sea, de lo que observamos. Bien, del modo en que los sistemas evolucionan, de cómo cambian en función de la temperatura, de la presión, ¿no? Cómo evolucionan. De esa observación, eso sí, minuciosa y sistemática, o sea, un termodinámico estudia todo de un modo muy sistemático y muy minucioso, eso sí, pero solo la observación experimental, sin hacer hipótesis o teorías. Muy bien, pues de esa observación minuciosa y sistemática es capaz de deducir unos principios que se cumplen siempre, y son de aplicación universal. Y esos son los principios de la termodinámica. Una vez que asumimos esos principios empíricos, porque lo hemos obtenido de la experiencia, sin hacer ningún tipo de hipótesis, una vez asumidos esos principios empíricos fundamentales como leyes inexorables, es decir, que el universo se comporta así, y por tanto está basado en la naturaleza de las cosas, pues a partir de esos principios, que son pocos y muy fundamentales, pues se puede construir a partir de ellos todo un sistema de comprensión del mundo físico. Me permite, esos pocos principios, me permite comprender el mundo físico y nos permite entender y predecir su comportamiento observable. O sea, yo, en función de la termodinámica y de esos principios que vamos a ir estudiando, voy a ser capaz de predecir cómo va a evolucionar un sistema en función de los cambios que yo haga ahí. Por ejemplo, voy a ser capaz de definir cuánto trabajo como máximo yo voy a poder sacarle a este sistema. Por ejemplo, a un motor de un coche o a lo que sea, ¿no? Cualquier sistema que me dé trabajo de alguna manera, pues con la termodinámica yo soy capaz de definir cuál es la máxima cantidad de trabajo que puedo extraer. Porque una pregunta sería, bueno, ¿no le puedo robar toda la energía a un cuerpo y aprovecharla? O sea, ¿no puedo extraer toda la energía que me dé la gana y utilizarla para hacer trabajo? Pues veremos que no. Que sí, la energía está ahí y ni se crea ni se destruye, pero tú no puedes tomar libremente toda la energía que quieras. No. Hay unas restricciones, hay unos límites. Y esto es de una importancia capital desde el punto de vista práctico. O sea, de hasta dónde podemos llegar en nuestra eficiencia a la hora de extraer energía. Entonces, es particularmente importante ahora, por ejemplo, con las energías renovables, ¿no? Bueno, realmente, ¿cuánta energía vamos a poder obtener de la energía solar? ¿Realmente cuánta energía vamos a poder aprovechar de la energía eólica? ¿Realmente cuánta energía vamos a poder utilizar de la energía del agua, ¿no? Las presas, ¿no? Bien, en sistemas hidroeléctricos, ¿no? Pues, claro, uno podría pensar que la eficiencia es del 100% y que puede sacar, pero no. Y no solo porque los sistemas tengan rozamiento, etcétera, etcétera, sino porque veremos que hay algunas cuestiones que están en la naturaleza de las cosas, en particular se llama entropía, ya lo veremos, que me impide usar la energía como yo quiera. Solo la puedo usar de unas determinadas maneras y hasta unos determinados límites. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante conocer todo esto también desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de la energía y la aprovechación, el aprovechamiento de la energía. Bien. La base de los principios fundamentales de la termodinámica, ya lo hemos dicho, es la experiencia, la observación, ¿no? Y en particular, esos principios son tan fuertes y ya nadie duda de ellos, porque es que durante siglos se ha intentado violar alguno de esos principios, ir contra alguno de esos principios, y jamás
se ha conseguido. Ha habido cientos de miles de intentos y nunca ha sido posible. Hay gente que sigue soñando diciendo, no, pues seguro que hay una forma de ir contra el primer principio o una forma contra el segundo principio. Y lo han intentado hasta en el propio siglo XXI, lo vamos a ver, ¿no? Y siempre ha conllevado un gran fraude que ha llevado a perder millones de dólares o millones de euros. O sea, no seamos tontos, no nos dejemos convencer por aquellos que dicen que sí son capaces de, por ejemplo, crear energía de la nada. ¿Vale? Eso va contra el primer principio. Ahora vamos a ver algún ejemplo de un señor que en 2016 lo mantenía, ¿no? Bien, vamos a ver algunos de estos ejemplos. Son ilustrativos para entender esto, ¿no? Bueno, en general, a esos sistemas que van contra el primero o el segundo principio de la termodinámica se le llaman móviles perpetuos, porque su característica sería que funcionarían siempre, de modo inagotable, ¿no? Por tanto, perpetuamente estaría moviéndose, trabajando, ¿no? Ese sistema. Bien, hay constancia ya desde el siglo XII en la India de alguien que estaba intentando generar un móvil perpetuo. Es entendible, ¿eh? Daos cuenta que los principios de termodinámica, aunque son tan básicos, solo se acabaron de acotar, de definir bien a finales del siglo XIX. O sea, antes de ayer, como quien dice. La humanidad había evolucionado muchísimo y, sin embargo, estos dos principios todavía no estaban claros. Por eso todavía no estaba claro siquiera el concepto mismo de energía. El concepto de energía surge de modo preciso a finales del siglo XIX. O sea, antes de ayer. Y antes no se sabía, ni siquiera existía propiamente la palabra energía como la entendemos hoy. Bien. Es explicable que durante siglos, mientras estos no eran muy bien conocidos, pues efectivamente la gente intentara, ¿por qué no? ¿Quién lo impide? Bien, un móvil perpetuo de primera especie va contra el primer principio. El primer principio lo que nos dice es que la energía se conserva, es decir, la energía no se puede crear de la nada ni desaparecer sin dejar rastro. Si alguien gana energía es porque alguien está perdiendo exactamente esa cantidad de energía. O sea que la cantidad total de energía se mantiene siempre constante. No hay manera de hacer que desaparezca ni manera de crear energía nueva, ¿eh? La energía que hay es la que hay. Bien. Bueno, pues fijaos aquí varios modelos, ¿no? Aparece en esta imagen de aquí, esto es de 1230, ¿eh? Dice, desde hace tiempo los maestros, estos eran los arquitectos, ¿no?, de aquella época, discuten cómo obligar a la rueda, esta rueda que se ve aquí, a girar por sí misma. Y dice, esto se puede alcanzar mediante un número impar de martillos. Y dice, bueno, si el número de martillos es impar, pues conforme cae un martillo, pues otro sube para arriba. Y entonces lo comido por lo servido, entonces la rueda ya no se pararía nunca. Constantemente un martillo que cae, otro que se levanta, y pues esto es imposible. No funciona, ¿vale? No funciona. Creo que en la transparencia anterior aparecía, ¿veis?, un móvil perpetuo de primera especie. Este hombre, el pobre, se está rascando la cabeza diciendo, bueno, ¿qué falla? ¿Por qué no continúa moviéndose para siempre, no? ¿Por qué no, si cae una bolita aquí, no se levanta otra y esto ya no para de girar? Pues eso es un móvil perpetuo y se han intentado y no funciona. Fijaos un ejemplo más ingenioso aún, ¿no? Digamos ya con una utilidad práctica enorme, si funcionara, ¿no? Que es este tornillo de agua, que así se le llama, ¿no?, ideado por ese señor en 1618, ¿vale? Fijaos lo ingenioso del asunto. Claro, cuando no se conocía el primer principio, pues uno podía plantearse cualquier cosa. Y decir, vamos a ver, si yo tengo aquí un recipiente con agua que va cayendo sobre un molino, pues obviamente este molino se pone a girar, se pone a dar vueltas. El agua que cae va empujando las palas del molino y el molino se pone a girar. Muy bien, muy bien. Bueno, pues si este molino que está girando tiene aquí un eje que da vueltas, pues
yo puedo, a ese eje que va dando vueltas, puedo aprovechar ese giro para lo que quiera. Por ejemplo, puedo enganchar aquí un engranaje y conforme este eje va girando, esas ruedecitas de ahí hacen que este serpentín vaya girando, y lo que va haciendo es, este serpentín conforme gira es subir agua hasta aquí, que cae de nuevo. Con lo cual, el agua que cae, a la vez que cae, también levanta la misma cantidad de agua. De esa manera, esto no dejaría nunca de funcionar, porque a la vez que cae sube, con lo cual el agua que se pierde se gana por aquí, y esto no pararía nunca. Sabemos que existe el rozamiento, pero aunque no hubiera rozamiento, ¿no? Dice, bueno, esto no pararía nunca. Pues sí, sí que se para. Si no hubiera rozamiento ni nada, efectivamente se podría conseguir ese móvil perpetuo, este que está aquí, ¿vale? Porque la energía que se gasta aquí, en realidad se está empleando en subir la misma cantidad de agua. Entonces la energía se conservaría, ¿vale? Pero en la práctica es imposible, ¿eh? Siempre hay rozamiento. Bien, pero es que además, como no se sabía lo de la conservación de la energía, dice, bueno, pues ya que este eje va a estar girando, pues le engancho aquí efectivamente otros dientes, otros engranajes que hacen que esta rueda de molino vaya girando y vaya moliendo el grano. Claro, ¿por qué no? Si esto se va a estar moviendo constantemente y esto va a estar girando sin parar, pues aprovecho ese giro para mover una rueda de molino y moler el grano. Fijaos, sería maravilloso, ¿no? Esto lo pongo en marcha y no se para nunca, y puedo echar ahí pues todo el grano que quiera y se muele, y se muele, y se muele, y se muele. Y no tengo que, pues usar un burro, ¿no? Antiguamente, un caballo, una mula, algo que tire de eso para dar vueltas, ¿no? De la rueda de molino. Ni tengo que gastar otro tipo de energía, ya está. ¿Por qué no es posible? Pues no es posible porque ya hemos dicho que como mucho, si uno lo entiende a día de hoy, como se entiende realmente, ¿no? En base al concepto de energía, que entonces no existía ese concepto, pues se ve que es imposible. Pero si no se tiene concepto de energía, uno puede decir, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y de hecho se intentaron. Y se han intentado tantas veces cosas parecidas a esta, y nunca, nunca, nunca jamás ha funcionado, que justamente eso es lo que llevó a establecer el primer principio. Mira, esto es imposible. Es decir, la energía se conserva, te pongas como te pongas. Nunca se ha observado que aparezca energía de la nada, y nunca se ha observado que desaparezca energía sin dejar rastro. Nunca, jamás. Aquí fijaos, como mucho, si no hubiera rozamiento, la energía que se gasta, que es energía potencial del agua, que está a una altura y baja hasta otra altura, pues esa energía potencial que se pierde la gana en energía potencial del agua que sube, lo comido por lo servido. Pero ahí ya se gastaría toda la energía, ya no quedaría más energía. Por tanto, no se podría moler el grano, porque si la energía potencial la gasto en subir el agua, ¿qué energía me queda para dar vueltas al molino? Y si el molino da vueltas, ¿de dónde está sacando esa energía? Si este sistema funcionase, sería una demostración de que la energía sí que se crea. Este sistema está creando aquí energía nueva, de la nada. Bien, con el primer principio, la energía ni se crea ni se destruye, la que hay es la que hay, por tanto tú la puedes distribuir como quieras, dentro de unos límites que veremos en el segundo principio, pero la puedo distribuir de distintas maneras, pero no puedo hacer que aparezca energía de la nada, ni que desaparezca energía sin dejar rastro, no puedo. Y por eso este sistema no funciona. Fijaos, otra engañifa, otro timo, un timo. Además, que hubo gente que se dejó un montón de dinero, ¿vale? Esto en el siglo XVIII. Y ahí estaba Newton, ¿eh? Claro, Newton lo que hace es poner las bases de la mecánica, pero la termodinámica todavía no estaba definida, ni el concepto de energía tan completo y acabado como tenemos hoy, ¿no? Bien, pues fijaos, resulta que este señor, cuyo apodo era Orfireus, un alemán, pues dijo que había descubierto un móvil perpetuo, una máquina que una vez que se ponía en movimiento ya nunca paraba, y era capaz de levantar un peso una cierta altura, sin que yo le tenga que aportar nada de energía.
O sea, que realiza trabajo sin que yo tenga que darle energía. Y además de modo continuo. Ese sistema estaría creando energía de la nada, ¿eh? Sería una máquina que trabaja sin consumir energía. Y dices tú, ¿esto cómo es posible, no? Claro, evidentemente, todo el mundo lo buscaba. Dice, bueno, pero esto tiene que haber algún modo de conseguirlo, ¿no? ¿En qué se basaban ellos para intentarlo? Decía, bueno, vamos a ver, ¿los ríos no están siempre moviendo agua y nunca se para? Pues eso que existe en la naturaleza, de un movimiento perpetuo, ¿por qué no lo voy a poder hacer yo de un modo artificial? Ese es el origen del móvil perpetuo, ¿no? Bien, y entonces estos señores lo intentaron. Además, con trampa. Incluso llamó a un comité científico, eso sí, no les dejó mirar dentro de la máquina. Alrededor sí, pero dentro de la máquina no les dejó mirar. Bueno, y este comité científico pues hizo un parte diciendo, bueno, hemos estudiado esta máquina y efectivamente parece que funciona y tal. Incluso un físico de la época, ¿no? Gravesande le escribe a Newton diciendo, mira, he observado esto, todavía hay que estudiarlo un poco más, pero desde luego es bastante llamativo, ¿eh? Bien, y un noble de la época, que era el que le estaba pagando a este tal Orfireus, por tanto, el que estaba siendo estafado, pues incluso redactó un documento diciendo que él, con su palabra justa de noble, garantizaba que este es el móvil perpetuo, ¿eh? Que es capaz de producir trabajo sin pararse y sin tener que aportarle nada de energía. Maravilloso, ¿no? Fantástico, es la piedra filosofal, ¿no? Bien, hasta que se descubrió el truco. Y resulta que esta máquina estaba conectada a el castillo, que estaba pues eso, a unos cientos de metros, ¿no? Donde vivía ese noble y Orfireus, que estaba acogido por dicho noble, ¿no? Y desde las propias dependencias de Orfireus, o sea, desde su habitación, la mujer de Orfireus, una sirvienta, el hermano de Orfireus y a veces hasta el propio Orfireus, hasta 4 personas, se dedicaban a mover con unas manivelas un mecanismo que hacía que esta máquina no dejara de moverse. O sea que en realidad la energía, ¿de dónde estaba saliendo? Pues de varias personas que estaban empujando allí, ¿no? A cierta distancia. Y entonces se descubrió el pastel. Era un engaño. Y no puede decir, bueno, que eso son cosas del pasado. Pues, bueno, en primer lugar, aquí tenéis varios links, los dejaré también a pie del vídeo de YouTube, para que podáis verlos, donde efectivamente se muestra cómo los móviles perpetuos no funcionan. Incluso los más ingeniosos, que no funcionan. Precisamente porque la energía ni se crea ni se destruye. Entonces, tú no puedes decir que, no sé dónde sale la energía esta. Pues si no sabes dónde sale, de algún lado tiene que estar saliendo, porque no se puede crear de la nada. ¿Vale? Bien, pues esos vídeos son interesantes de ver por lo didáctico, ¿no? Porque ves ejemplos concretos de gente que intenta hacer un móvil perpetuo y efectivamente ve que no funciona. Muy bien, aquí tenéis lo que decían, claro, las grandes mentes siempre se dieron cuenta del engaño, incluso aunque todavía no estaba la termodinámica perfectamente definida. Ya digo que hasta finales del 19 no sucede. Pero claro, las grandes mentes sí que se dan cuenta del engaño, ¿no? Por ejemplo, Leonardo da Vinci, ¿no? Dice, buscadores del movimiento perpetuo, ¿cuántas ideas frívolas habéis arrojado al mundo? Galileo Galilei dice, las máquinas no crean fuerza. ¿Veis? Él no habla de energía porque todavía no se había definido el tema de energía. Dice, las máquinas no crean fuerza, ellas solo la transforman, y todo aquel que espere otra cosa no comprende nada en mecánica, ¿no? O sea, como que una máquina fuera capaz de crear fuerza, ¿no? De la nada. Pues no. Descartes, un poco después, ¿no? Dice, yo acepto, dice Descartes, que en toda materia creada existe cierta cantidad de movimiento. ¿Veis? Todavía no está definida la energía. Cuando Galileo está hablando de fuerza, también se quiere referir a la energía. Y Descartes, cuando está hablando de cantidad de movimiento, también se está refiriendo a la energía, sin saberlo, ¿no? Pero todavía no estaba definido. Dice, yo acepto que en toda materia creada existe cierta cantidad de movimiento. Por tanto, cierta capacidad de moverse o de mover a otros, ¿no? El cual nunca aumenta ni disminuye. Y por tanto, si un cuerpo pone en movimiento a otro, entonces pierde tanto movimiento suyo cuanto le comunica al otro. ¿Veis? Ya aquí está la conservación de la energía, aunque todavía no se ha definido, ¿eh?
Bien, pero él ya se da cuenta de que no puede aparecer movimiento de la nada. ¿Eh? Bien, y dice, yo tuve la oportunidad, dice Descartes, yo tuve la oportunidad de ver muchas cuadraturas del círculo, móviles perpetuos y muchas otras demostraciones imaginarias que resultaron falsas. Ya a finales del siglo XVIII, la Academia de Ciencias de París cesó, suprimió ya el examen de toda clase de proyectos de móviles perpetuos. O sea, ya llegaron al convencimiento de que era imposible. Finales del XVIII. Bueno, pues todavía hay gente en el siglo XXI que no se ha enterado y genera con sus estafas, con sus engaños, generan unas pérdidas millonarias. Él se lucra, él gana dinero, pero se lo hace perder a muchísima gente. Bien, fijaos esta historia que estamos hablando de 2006, este señor, un irlandés, siglo XXI. Pues decía que había descubierto un mecanismo a través del cual esto te da una energía de modo permanente. No tienes que ponerle pilas, no tienes que enchufarlo. Y fijaos, aquí tiene un enganche USB. ¿Tú sabes lo que sería eso? Llevas ese cacharrito, pues eso, en la mochila, en el bolso, donde sea, y en cualquier momento conectas el móvil y lo recargas. Porque eso es una fuente de energía. Y ya está. Y es como una batería perpetua, que nunca se gasta. Siempre da energía. Pues este señor decía que lo había encontrado. Y él decía que no sabía de dónde salía la energía. Bueno, eso es sospechoso a más no poder. O sea, si os encontráis con alguien que os dice esto, os doy permiso para que os riáis en su cara. Es decir, eso es imposible. Lo que pasa es que el hombre siempre tiende a soñar. Y a veces se deja llevar por ensoñaciones que le hacen perder una barbaridad de dinero. Porque claro, hubo gente que invirtió un montón de dinero en esto. Un montón de dinero. Entonces, este señor retó a la comunidad científica. Dice, venga, que venga un comité de expertos aquí y estudie. Efectivamente, estudiaron y dijeron que no estaba... no se había demostrado que se hubiera generado energía. O sea, que no era una fuente constante de energía. Incluso en una segunda demostración, este señor pues consiguió que funcionara de modo ininterrumpido una serie de meses, pero acabó. Y además, ese sistema en realidad tenía unas pilas. En fin, este estafador seguía diciendo que sí, que su máquina funcionaba y que todo perfecto. Y claro, seguía sacando millones y millones de inversión. Hasta que ya en 2016, noviembre de 2016, antes de ayer, la compañía despidió a sus empleados, cerró sus instalaciones y preparó la liquidación de la empresa. En sus 10 años de existencia dilapidó inversiones de 23 millones de euros. ¿Qué te parece? 23 millones de euros tirados a la papelera por un señor que decía que tenía un objeto que sacaba energía de no se sabe dónde. O sea, que creaba energía de la nada. Por favor, por muy tentador que sea, jamás os lo creáis. Siempre es un fraude. Bien. Ese es el primer principio de la termodinámica, ¿vale? La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y si alguien gana energía es porque alguien la ha perdido. Siempre que alguien gana energía lo hace a expensas de otro. Perfecto. Bien. Y además nunca falta nada, O sea, nunca hay... Ay, mira, se han perdido unos centimillos de energía por ahí, ¿no? Siempre es exacto. Lo que se pierde, se gana. Lo que aparece de nuevo es que lo ha perdido otro. Bien. A finales del siglo XIX también se comprobó que con el primer principio no era suficiente. Y por eso se llegó a lo que hoy se conoce como el segundo principio de termodinámica, que es absolutamente necesario, igual que el primero, ¿vale? Claro, fijaos en una cosa curiosa. Transformar trabajo en calor es tremendamente fácil. Solo tienes que hacer así. Y verás que tus manos se calientan. Luego es evidente que yo puedo transformar trabajo en calor, ¿vale? Bien, eso ya lo descubrieron también los hombres prehistóricos, que frotando los palitos, pues eran capaces de producir fuego, ¿no? O con una piedra.
a través del trabajo genero calor. Eso es facilísimo. Se habla eso de 800.000 años antes de Cristo, ¿no? Ya se conocía el fuego, que se producía a base de trabajo. O sea, transformar el trabajo en calor es tan fácil que ya 800.000 años antes de Cristo ya se hacía. Sin embargo, transformar calor en trabajo, o sea, la inversa, en vez de trabajo en calor, ahora calor en trabajo, es mucho más difícil. Y las primeras veces que se consiguió fue en el siglo XVIII con las primeras máquinas de vapor. Esa fue la primera vez que se consiguió transformar calor en trabajo. Y además con unas pérdidas tremendas. Es decir, que de todo el calor que tú producías, solo una pequeña parte acababa en trabajo. No es como esto, que todo el trabajo se transforma en calor. Entonces uno puede decir, ¿por qué esa diferencia? ¿Por qué es tan fácil transformar trabajo en calor y además con un 100% de eficacia? Y tan difícil transformar calor en trabajo. Y además con eficacias muy pequeñas. ¿Por qué esa asimetría? ¿Por qué es fácil en una dirección y tan difícil en la contraria? Si al final se trata solamente de transferencias de calor, de energía, perdón. ¿Por qué es muy fácil pasar la energía de aquí a aquí, pero devolverla es tan difícil? Por no decir imposible, como veremos, ¿no? Bien, aquí tenéis un ejemplo de transformación de calor en trabajo, ¿no? Un tren de vapor que efectivamente está arrastrando, moviendo, por tanto, realizando trabajo, moviendo, pues un montón de masa, ¿no? Todos esos vagones, ¿no? Pues cargados de mercancías. Bien, perfecto. Bien, pues los móviles perpetuos de segunda especie, que son, digamos, las máquinas imposibles que irían contra el segundo principio, no contra el primero, contra el segundo principio, ¿en qué se basan? Y fijaos que esto lo defendió, por ejemplo, un científico ruso a mediados del siglo XX, o sea, ante Taller también. Se lo creía que podía ir contra el segundo principio. Y de nuevo se hicieron unas inversiones brutales en Rusia, diciendo, como esto salga, nos vamos a hacer los amos del mundo. Claro, en la época comunista. Y les interesaba mucho hacerse con el poder, ¿no? Bueno, y entonces propulsaban, gastándose dinero, ideas, gente, en cosas que eran imposibles. Que ya la termodinámica te lo estaba diciendo desde finales del 19, que eso no se puede hacer. Bueno, pues se rebelaban, y sí, seguirá habiendo gente que dirá, pues yo no me lo creo y lo voy a conseguir. Ánimo. Ha habido cientos de miles de personas antes que tú que han fracasado. Adelante. Adelante. Muy bien. Y entonces, ¿de qué se trataba en este tipo de móviles perpetuos de segunda especie? Pues básicamente es decir, bueno, vale, admito el primer principio. Es decir, la energía ni se crea ni se destruye. La que hay es la que hay y es la que yo puedo aprovechar. Perfecto. Pero eso no me impide, por ejemplo, como los cuerpos tienen cierta temperatura, tienen por tanto una energía térmica, ¿qué me impediría a mí extraer toda la energía térmica? ¿Vale? Extraer toda la energía térmica y transformarla en trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué no se va a poder? Porque no estoy creando energía de la nada, sencillamente estoy cogiendo la que hay y transformándola en otra. La energía se conserva, la que había es la que hay aquí, solo que en vez de estar en forma de energía térmica, ahora se ha expresado en forma de trabajo. Entonces la energía se conserva, el primer principio se cumple. ¿Por qué no voy a poder hacerlo? Pues es imposible, tan imposible como que sucediera esto que veis aquí. Imaginaos una tetera con agua que quieres que se ponga a hervir y la pones encima de un bloque de hielo. Uno podría imaginar que la energía que necesita esa tetera para ponerse a hervir, pues la podría extraer del hielo. El hielo tiene energía térmica. Está a una cierta temperatura. El hielo se puede enfriar mucho más. Luego el hielo podría perder la cantidad de calor necesaria para calentar el agua de la tetera, enfriándose más. Entonces sencillamente estaría quitándole energía al bloque de hielo, energía térmica, y dándoselo a el agua, que de esa manera se calentaría. El primer principio se cumple, es verdad, porque la energía se conservaría. Sin embargo, ¿alguien ha observado alguna vez que esto se produzca?
que tú pongas una tetera con agua encima de un bloque de hielo y la tetera se ponga a hervir a expensas de que el bloque de hielo se enfríe todavía más? ¿Alguien ha visto alguna vez esa transferencia de calor? Jamás. Jamás. Y pretender extraer toda la energía térmica y transformarla completamente en calor es tan imposible como que suceda esto. Porque el principio que subyace detrás es exactamente el mismo. Es la entropía, que ya la explicaremos en su momento, y que es la base del segundo principio de la termodinámica. Vamos a poner algunos ejemplos adicionales para que se entienda bien. Imagine, como dice ahí, una piscina que está a una cierta temperatura, una temperatura ambiente, una piscina de agua. Bien, donde la gente va, nada, bucea, hace lo que quiere, se refresca, muy bien, una piscina. Perfecto. Imagínate que de repente, la mitad de la piscina se pone a hervir a expensas de la otra mitad de la piscina que se congela. Eso conservaría la energía. Digamos, está pasando la cantidad de calor necesaria para que el agua se ponga a hervir, sencillamente extrayendo esa cantidad de calor de otra parte de agua que se enfriaría pues todo lo que tenga que enfriarse. Sin embargo, eso no sucede jamás. ¿Alguien ha visto alguna vez que de repente la mitad de la piscina espontáneamente se ponga caliente a expensas de la otra que se pone fría? ¿No es más bien al revés, que cuando tú mezclas agua a dos temperaturas al final se equilibran las temperaturas? Bien, pero el primer principio no explica por qué. ¿Por qué? ¿Por qué la energía va en una dirección y no va en la contraria? ¿Qué lo impide? No estoy pidiendo que se cree energía de la nada, solo que se transforme de aquí a aquí o a la inversa. Entonces, ¿por qué en una dirección sí y en la contraria no? ¿Qué fuerza, qué hay ahí, qué impide que efectivamente eso se dé? Sabemos que no se da. Alguien puede pensar, imagina, pues a lo mejor mañana se da. Bueno, pues si tú te quieres creer que a lo mejor mañana se da, estupendo, ¿eh? Es una ensoñación, porque eso jamás se va a dar, ¿eh? Pero tiene que haber un porqué, ¿no? Otro ejemplo. Imagina una bala, ¿vale? Una pistola, una bala, y disparo una bala redondita contra la pared. Una pared indeformable, ¿vale? Completamente rígida e indeformable. Entonces, la bala, que va a toda velocidad, por tanto, energía cinética, ¡pum!, se choca contra la pared y se queda ahí incrustado, ¿no? Y quieto. Entonces, toda la energía cinética, porque ahora ya está quieto, por tanto ya no hay energía cinética, toda esa energía, ¿dónde ha terminado? ¿Ha desaparecido? No, el primer principio me dice, no, la energía ni se da ni se destruye. Entonces, si tú tocas la bala, está ardiendo. Lo mismo que la pared. La energía cinética se ha transformado en energía térmica, ¿eh? La energía térmica no es más que el movimiento interno de la materia, ¿no? En energía térmica, y por eso la bala está tan caliente y lo mismo la pared. Bien, eso es un proceso espontáneo. Nadie ha visto jamás que esa bala incrustada de repente diga, bueno, pues ahora cojo todo ese calor de vuelta, me lo llevo y me pongo otra vez en movimiento volviendo hacia atrás. El primer principio no lo impediría. ¿Por qué la bala no puede volver a coger esa energía que ha soltado y ponerse en movimiento? Y sin embargo nunca se observa. La energía se conservaría. Sin embargo, se produce la transformación de energía en una dirección y en la contraria no. ¿Por qué no? Nosotros decimos, pues, ¿por qué no? ¿Y por qué decimos por qué no? Porque es la experiencia. La experiencia. Es decir, lo que todo el mundo ha visto siempre. Y por tanto todo el mundo tiene asumido como normal y natural. Bien. Otro ejemplo. El último ejemplo que ponemos de esto, ¿no? Imagina una pelota. Yo la tengo a una cierta altura, energía potencial, ¿no? Yo la suelto y la pelota empieza a caer sobre el suelo, bota varias veces, hasta que finalmente se queda quieta. Bien, por tanto, se transformó energía potencial en energía cinética, porque se movía, pero ahora ya está quieta. Entonces ya no hay ni energía potencial, porque está en el suelo, ni energía cinética. ¿Dónde está la energía? Pues igual que antes, ni se crea ni se destruye, se ha transformado en energía térmica. La pelota y el suelo están un poquito más calientes. Se ha transformado en energía térmica. Bien, ¿por qué esa pelota no puede volver a coger esa energía y ponerse a botar otra vez? La pelota podría tomar esa energía térmica
y transformarla en energía cinética. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y sin embargo, menudo susto. Tú imagínate que una pelota que está ahí quieta, de repente empieza a saltar ella sola. Pues vamos, nos daríamos un susto total. O sea, es tan increíble que diríamos, aquí está ocurriendo algo sobrenatural. Evidentemente. Pues eso es el segundo principio, que me dice, oye, que no todos los cambios de energía están permitidos, aunque se conserve la energía. ¿No? La energía solo se transforma en unas direcciones determinadas y en las contrarias no. Y a la pregunta de ¿por qué? Pues a la pregunta de ¿por qué? Surgió el segundo principio de la termodinámica. Que básicamente los podemos resumir tal como los tenéis ahí en esta tabla, ¿no? El primer principio básicamente nos dice que existe una propiedad de los cuerpos, igual que su presión, su volumen, su temperatura, que se llama energía. Existe una propiedad de los cuerpos que se llama energía. ¿Y que la energía tiene una única naturaleza? Energía es energía. Lo único que cambia es que se puede almacenar de varias maneras. Se puede almacenar de modo eléctrico, se puede almacenar de modo magnético, de modo térmico, de modo potencial, de modo cinético. Pero la energía es la que es. Solo hay un tipo de energía, ¿de acuerdo? Aunque se almacene de modos diferentes. Y aunque esa energía se pueda transformar de unos modos de almacenarse en otros, ¿no? De potencial a cinético, de térmico en fin. Se puede transformar. Incluso el cuerpo puede transferir esa energía o recibir energía a otro cuerpo, ¿vale? Pero lo importante, que nos dice el primer principio, es que la cantidad total de energía involucrada siempre es constante, se conserva, ¿vale? Solo se puede cambiar la forma en que se distribuye, pero la energía total que hay es la que hay. La energía que tiene el universo es la que tiene. La que, si la teoría del Big Bang es cierta, estaba contenida antes de esa gran explosión. Pues toda la energía que había ahí es la misma que hay ahora, solo que ahora se ha distribuido de distintas maneras, pero si yo sumo todas las energías, me da la que había antes. No ha desaparecido nada, ni ha aparecido cantidad nueva de energía de ninguna parte. La energía se conserva, primer principio. Y el segundo principio, bueno, ese primer principio anula los intentos de móviles de primera especie, móviles perpetuos de primera especie, ¿vale? Bien. Y el segundo principio, de modo análogo, lo que nos dice, establece que existe una propiedad de los cuerpos, igual que la temperatura, igual que la presión, igual que el volumen, igual que la energía, una propiedad que se llama entropía. Es una propiedad de los cuerpos, una propiedad. Bien, y resulta que la entropía total de un conjunto de cuerpos que participan en un determinado cambio físico, en un proceso, ¿vale? Pues aumenta si dicho cambio ocurre de modo espontáneo. Es decir, de modo espontáneo es lo que hemos dicho, lo que ocurre de modo natural. En los procesos naturales, en lo que ocurre, por tanto, en los procesos reales, los procesos físicos reales, la entropía total del conjunto de cuerpos implicados en ese proceso aumenta. ¿Te das cuenta? Que es una diferencia respecto al primer principio. El primer principio me dice que hay una propiedad que se llama energía que se conserva. Y el segundo principio me dice que hay una propiedad que se llama entropía que aumenta. Es decir, la entropía no se destruye jamás, sino que aumenta constantemente. Es decir, ahora hay muchísima más entropía que la que había al principio del universo. La energía es exactamente la misma que había al principio. Yo sumo todas las energías totales que hay en el universo y toda la que había al principio es la que hay ahora. Ni más ni menos, se conserva. Sin embargo, la entropía hay muchísima más que la que había al principio. Es una enorme diferencia. La energía se conserva, la entropía aumenta, se crea constantemente. La energía ni se crea ni se destruye, la entropía se crea constantemente. La cantidad de entropía que hay en el universo aumenta de modo ininterrumpido. Cualquier proceso espontáneo, por tanto, cualquier proceso real, implica un aumento de entropía. Una conservación de la energía, pero implica un aumento de la entropía. Pues esto es tremendamente notable, tremendamente notable. Y eso impide lo de las transferencias de calor, por ejemplo, de un cuerpo frío a un cuerpo caliente. Eso nadie lo ha visto nunca, ¿eh? El calor va del caliente al frío y no al revés. ¿Por qué? Pues después del segundo principio, cuando lo veamos con detenimiento, veremos que en una dirección la entropía aumenta,
qué es lo que sucede con los procesos reales, los procesos que se dan, de hecho, y el proceso contrario, en el que el calor pasaría de un cuerpo frío a un cuerpo caliente, que eso no pasa nunca. En ese proceso disminuiría la entropía, y eso está prohibido. Tan prohibido como que la energía se cree o se destruya. Igual de prohibido. Está prohibido por la experiencia, porque efectivamente nunca sucede. De ahí que se transforme en un principio, en una ley que establecemos como base. Establecemos como base que solo se van a dar aquellos procesos en los que la entropía aumente. Estamos hablando de procesos totales, en los que consideramos todos los cuerpos que se van a ver afectados por ese cambio. Si considero todo lo que se va a ver afectado por ese cambio, la entropía total necesariamente aumenta. Si no, no ocurriría. Los procesos que disminuyen la entropía no ocurren jamás. Jamás. Y ese es el segundo principio. Bien, pues estos son los dos pilares fundamentales sobre el que se construye toda la termodinámica. Toda la termodinámica. Y por eso cuando veamos, tiene un montón de aplicaciones prácticas, ¿vale? Por ejemplo, cuando estudiamos los cambios de fase de una sustancia, los cambios químicos, las reacciones químicas, las disoluciones, las mezclas, los sistemas electroquímicos, o sea, las pilas, ¿no? Las pilas. Pues el estudio de todos esos cambios se basa en los dos principios de la termodinámica, ¿vale? A partir de ellos se puede estudiar, siendo tan simples, se puede estudiar una cantidad tan tremenda de cosas diversas, interesantes y útiles, que son eso, algo absolutamente fundamental, esos dos principios, ¿no? Obviamente, para poder sacarles partido desde el punto de vista práctico, pues tenemos que ponerlo con papel y lápiz, ¿no? Y establecer unas ecuaciones que reflejen esos principios, De manera que eso me permita hacer cálculos y efectivamente estudiar ya con detalle los procesos concretos, de cómo la energía efectivamente se conserva y cómo la entropía efectivamente aumenta, ¿no? Los trasvases de calor, los intercambios de energía en forma de trabajo, todo eso necesitamos establecer las ecuaciones que nos permitan calcularlo. Pero los principios ya lo habéis entendido, ya os lo he explicado, aunque, insisto, más adelante lo veremos con más profundidad. Este primer recorrido que hemos hecho así a un nivel cualitativo me parece que es importante para que os deis cuenta que la termodinámica es algo que no es abstracto y teórico, aunque efectivamente al final los principios, si uno los enuncia, pues quedan como algo abstracto, pero en realidad todo parte de la experiencia, de la observación empírica y de cómo se comportan las cosas, de las leyes que rigen realmente nuestro universo material. El universo material. Las leyes fundamentales, ¿vale? Bien, espero que esto haya quedado claro, igual que esos dos principios fundamentales, el primero y el segundo, y a continuación, pues vamos a definir algunas de los términos, ¿no? de los conceptos que nos permiten trabajar con todo esto, ¿no? Como por ejemplo, tenemos que definir qué es un sistema, aunque ya he hablado de él, qué significa un sistema, ¿no? Qué es la presión, qué es la temperatura, qué es el calor, qué es el trabajo, qué significa que una propiedad es una función de estado, qué es la reversibilidad. Todo esto, que son conceptos fundamentales, vamos a verlo en las siguientes transparencias.